Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la resolución de Practiquemos y en el problema número 1 tenemos el siguiente ejercicio. Nos piden hallar el valor de la siguiente serie sabiendo que tiene 20 términos. A es igual a 4 más 7 más 14 más 25 puntos suspensivos. Vamos a observar que la serie 4, 7, 14, 25 tiene la siguiente característica. De 4 a 7 avanza 3, de 7 a 14 avanza 7, de 14 a 25 avanza 11. De 3 a 7 avanza 4 y de 7 a 11 también avanza 4. Eso significa que es una cuadrática. Vamos a calcular el término enésimo y para eso usamos la siguiente técnica. Regresamos 4, 4, acá también sería 4. ¿Qué número con 4 me da 3? Menos 1. Regresamos. ¿Qué número con menos 1 me da 4? 5. Gracias a esa línea que hemos regresado, vamos a hallar el término enésimo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la siguiente técnica. 2a es igual, a más b es igual y c es igual. ¿Para qué hacemos eso? Aquí nosotros podemos encontrar el valor de a. A sería igual a 2. Aquí podemos calcular el valor de b. Si a vale 2, pasa a restar, b valdría menos 3. Y por último podríamos calcular el valor de c. C va a ser igual a 5. Y gracias a esos tres vamos a formar el término enésimo. El término enésimo es igual a multiplicado por n al cuadrado, o sea, 2n cuadrado. B multiplicado por n, menos 3n, más c, más 5. Nosotros ya tenemos el término enésimo, pero no queremos solamente el término enésimo. Lo que deseamos es la suma de todos los términos. Por lo tanto, vamos a aplicar la sumatoria de ese término enésimo. Como en el problema me dice que son 20 términos, vamos a ir del 1 al 20. Del 1 al 20. A ver, ¿cómo aplicamos la sumatoria del 1 al 20 de este término enésimo? Vamos a usar un poquito de series notables. 2 veces n al cuadrado. N al cuadrado sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. La fórmula 20 por 21 por 41, todo sobre 6. Menos 3 veces n. 3 multiplicado por n. N sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 20. 20 por 21 sobre 2. Todo más 5. Pero 5 es una constante. En la sumatoria, las constantes se multiplican por la cantidad de términos. Si tengo 20 términos y ahí tengo 5, sería más 5 multiplicado por 20. Ahí está. Muy bien. Ahora, nosotros hacemos los cálculos y al final el resultado nos debe dar 5210. 5210. Muy bien. Ese sería el problema número 1. Muy bien, continuamos con la resolución entonces de los problemas. En este caso veríamos el ejercicio número 2. En el problema número 2 me piden hallar la suma de todos los elementos que pertenecen a los 14 arreglos romboidales que se presentan a continuación. Nosotros viendo la figura vamos a sumar los elementos de cada rombo. En el primer caso la suma va a ser igual a 2. En el segundo caso la suma va a ser igual a 12. Y en el tercer caso la suma va a ser igual a 36. A mí me piden la suma de todos ellos. En otras palabras, 2 más 12 más 36 y así sucesivamente. 14 términos me dicen en total. Ahora, la idea va a ser encontrar una relación entre esos elementos. Si nosotros analizamos los números, nos vamos a dar cuenta que la relación no es muy complicada. Por ejemplo, este número 2 vendría a ser 1 al cuadrado multiplicado por 2. El número 12, 2 al cuadrado, 4 multiplicado por 3, 12. El número 36, 3 al cuadrado, 9 multiplicado por 4. 9 por 4, 36. Y así podríamos continuar. Nosotros entonces podríamos generalizarlo con un término enésimo. El término enésimo podría ser, si este es el primer término, 1 al cuadrado, n al cuadrado,
Y este viene a ser su consecutivo, por n más 1. Vamos a observar si se cumplen los demás. Segundo término, 2 al cuadrado y su consecutivo. Tercer término, 3 al cuadrado y su consecutivo. Observamos entonces que se cumple. Ese término enésimo, que es n cuadrado por n más 1, lo podemos escribir de esta manera. N cuadrado por n, tendríamos n al cubo más n al cuadrado. Muy bien, pero ojo, ese es el término enésimo. Lo que nosotros deseamos es la suma. Por lo tanto, al igual que en el problema número 1, vamos a aplicar la sumatoria. La sumatoria de n al cubo más n cuadrado. Como os dice que son 14 términos desde el 1 hasta el 14. Muy bien, a ver, observemos. N al cubo, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, hasta llegar a 14 al cubo. ¿Cuál es la fórmula? Debes recordarla. 14 multiplicado por 15 dividido entre 2 y todo elevado al cuadrado. Más n al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 14 al cuadrado. También debes recordar la fórmula. 14 multiplicado por 15 multiplicado por la suma de ambos, 39, y todo sobre 6. Muy bien, si nosotros operamos, vamos a encontrar la respuesta. Yo confío en tus cálculos, la respuesta nos debe dar 12.040. 12.040. Seguimos resolviendo problemas. En este caso, veamos el problema número 3. En el problema 3 indican que durante este año el enamorado de Periquito le regaló a su amada Pequita 3 rosas el primer día del mes de su cumpleaños, 4 rosas el segundo día, 7 rosas el tercer día, 12 rosas el cuarto día y así sucesivamente hasta el mismo día de su cumpleaños. Si Pequita nació un 15 de mayo del año en que se celebraban los 500 años de la invasión española al Nuevo Mundo, y la semana pasada celebramos un aniversario más de la heroica resistencia del almirante Grau, ¿cuántas rosas recibió en total Pequita el mes de su cumpleaños? Muy bien, en el problema nos dan muchos datos y nos dan inclusive algunos datos históricos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a preocupar en este problema por los datos numéricos. Dice que empezamos con 3, luego con 4, luego con 7, luego con 12. Si queremos saber cuántas rosas regalamos en total, tendríamos que sumar todos estos elementos. Ahora, en el problema dice que comenzamos en el primer día del mes y por ahí nos mencionan que Pequita nació un 15 de mayo. Es decir que van a haber 15 días que le va a estar regalando su enamorado rosas a Pequita. Eso significa que acá voy a tener 15 términos. Muy bien, vamos a observar si esta serie se representa gracias a una sucesión aritmética o lineal. Analizamos por acá el número 3, el número 4, el número 7, el número 12, puntos suspensivos. De 3 a 4 avanzamos 1, de 4 a 7 avanzamos 3, de 7 a 12 avanzamos 5. Nos damos cuenta que se trata de una cuadrática. Avanzamos 2, avanzamos 2. Y ya sabemos qué hacer en una cuadrática, ¿no? Retrocedemos el espacio. Por acá tendríamos 2. ¿Qué número con 2 me da 1? Menos 1. ¿Y qué número con menos 1 me da 3? El número 4. 4 menos 1 es 3, menos 1 y 2 es 1. Muy bien, gracias a esa línea vamos a poder determinar el término enésimo. Si te acuerdas de la técnica, ¿no? 2a es igual, a más b es igual y c es igual. ¿Podemos calcular el valor de a? El valor de a sería 1. ¿Podríamos calcular el valor de b? El 1 pasa a restar, menos 2. ¿Podríamos calcular el valor de c? C valdría 4. Al hacer eso, hallamos el término enésimo. El término enésimo sería igual a por n cuadrado, 1 por n cuadrado, n cuadrado. B por n, menos 2 por n, menos 2n. Y por último c, que sería 4. Pero nosotros no queremos solo el término enésimo, queremos calcular la suma de los términos. Es por eso que le vamos a aplicar la sumatoria. La sumatoria de 15 términos, del 1 al 15. A ver, comencemos. N cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 15 al cuadrado.
Tiene fórmula, ¿cierto? 15 multiplicado por 16 multiplicado por la suma 31 y todo sobre 6. Menos 2 veces n. N sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 15. En otras palabras sería 15 multiplicado por 16 y todo sobre 2. Más 4, pero 4 es una constante. Como hay 15 términos, 4 multiplicado por 15. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es operar cada uno de ellos y haciendo un cálculo, la respuesta nos debe salir 1060. Continuemos con la resolución de los ejercicios. Veamos el problema número 4. En el problema número 4 me piden hallar el valor de la siguiente serie geométrica, sabiendo que tiene 10 términos. X menos 1 más 2x menos 1 más 4x más 1. Pero ojo, en el problema nos están mencionando que es una serie geométrica. Si es una geométrica, debe haber una razón constante que está multiplicando. Ahora, para calcular la suma de los términos necesito saber cuántos son los valores que están ahí. Para eso vamos a aplicar una propiedad de la sucesión geométrica. Si yo tengo 3 elementos, entonces el producto de los extremos debe ser el cuadrado del término central. Aplicando eso, nosotros diríamos el producto de los extremos, x por 4x, 4x al cuadrado. X menos 4x menos 3x. Y menos 1 por 1 menos 1. Debe ser igual a ¿quién? Al cuadrado del término central. 2x menos 1 al cuadrado. 4x cuadrado menos 4x más 1. Muy bien. 4x al cuadrado y 4x al cuadrado se pueden cancelar. Ese menos 4 pasa a sumar. Con el menos 3 solamente me quedaría x. Menos 1 pasa a sumar y vamos a tener que x es igual a 2. Si x es igual a 2, ya podríamos entonces colocar los valores de la serie. Si x vale 2, tendríamos 2 menos 1, 1. Más, si x vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si x vale 2, 4 por 2, 8, más 1, 9. Y así seguimos. Y ahí podemos observar más claramente, ¿no? De 1 a 3 voy a tener una razón constante, multiplicado por 3. De 3 a 9, también una razón, multiplicado por 3. En otras palabras, la serie es geométrica creciente, finita porque tiene 10 términos. ¿Cuál es la fórmula? El primer término, que es 1, ya no lo escribo, multiplicado por la razón 3, elevado a la cantidad de términos 10, menos 1, y todo sobre ¿cuánto? Todo sobre la razón menos 1. La razón es 3, menos 1, 2. Nosotros entonces tenemos 3 a la 10 menos 1 sobre 2. En algunos exámenes, en algunos ejercicios, la clave simplemente la mencionan de esta manera. Sin embargo, en nuestro problema no. En el problema sí están los valores numéricos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es operar. Si lo calculamos con mucho cuidado, vamos a llegar al resultado. 29.524. Esa sería la respuesta. Continuamos con la resolución de ejercicios. En este caso, veríamos el problema número 5. En el problema 5 me piden calcular el valor de la serie R. Dice que R va a ser igual a 1,01 más 8,03 más 27,05 más 64,07 puntos suspensivos. ¿Cuántos términos? 10 términos. Ahora, si nosotros observamos el problema, nos vamos a dar cuenta de una pequeña característica. Para resolverlo más fácil, lo que vamos a hacer es separar la parte entera de la parte decimal. Entonces, haciendo eso, R va a ser igual. Vamos a empezar por la parte entera. 1 más 8 más 27 más 64 puntos suspensivos. Más, veamos por allá la parte decimal. Pero en la parte decimal sería algo así como 0,01, 0,03, 0,05. Lo podemos pasar a fracción, ¿no? Sería 1 sobre 100, 3 sobre 100, 5 sobre 100. En otras palabras, podríamos escribirlo simplemente de esta manera. 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos, todo entre 100. Ahí está. Muy bien. Ahora, si nosotros somos observadores, nos vamos a dar cuenta que los números que están por aquí son números
elevados al cubo. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Lo voy a anotar por acá. R es igual a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo. ¿Hasta dónde? Se supone que son 10 términos, o sea, debería ser hasta 10 al cubo. Pero vamos a dejarlo ahí. En el caso que está por acá, nosotros vamos a tener lo siguiente. 1, 3, 5, 7 son números impares. ¿Y cuál es la fórmula de los números impares? Los números impares van a ser igual a la cantidad de términos elevados al cuadrado. ¿Y cuántos términos tenemos? 10 términos. O sea que acá tendríamos 10 elevado al cuadrado. Y todo sobre 100. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y en este caso, R, nosotros lo vamos a escribir de esta manera. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Como son 10 términos, entonces llega hasta 10 al cubo. 10 multiplicado por 11 dividido entre 2 y todo elevado al cuadrado. Y todo más, ¿cuánto resulta esto? 10 al cuadrado, 100. Entre 100 más 1. Muy bien, podemos operar esto y al final nos va a dar el resultado. ¿Cuánto me daría R? A ver, si tú calculas con mucho cuidado, te debe salir 3026. R va a ser igual a 3026. Ahí está. Continuemos con la resolución de ejercicios. Esta vez en el problema 6 me piden calcular el valor de P. Y P va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 3 más 5 más 7 más 9, 80 sumandos, dividido entre 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 80 sumandos. Tú sabes que si tengo una raíz de una fracción, esa raíz puede dividirse para ambos lados. Entonces vamos a calcular primero la parte del numerador. En la parte del numerador nosotros tendríamos la raíz y a ver, vamos a observar con mucho cuidado. Ese numerador contiene ¿qué tipo de números? Números impares. Y la suma de los números impares es igual a la cantidad de términos elevados al cuadrado. Nosotros tenemos 80 sumandos, 80 términos. Es decir que la suma de todos ellos debe ser 80 elevado al cuadrado. Muy bien, podemos cancelar la raíz con el cuadrado, entonces nos va a salir 80. Esa sería la parte del numerador. Ahora veamos la parte del denominador. Bien, en el denominador nosotros vamos a hacer un pequeño cambio. 0,4 es lo mismo que 4 sobre 10. 0,8 es 8 sobre 10. 1,2 es 12 sobre 10. 1,6 es 16 sobre 10. O sea que podríamos colocar todo sobre 10. ¿Qué nos quedaría? 4, 8, 12, 16 puntos suspensivos. Una pregunta. 4, 8, 12, 16 son múltiplos de 4. Podríamos factorizar el 4. Si factorizamos 4 me queda 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? En el problema me dicen que son 80 sumandos, o sea que debe llegar hasta 80. Muy bien, no te olvides que aún seguimos con la raíz. A ver, veamos. Esto va a ser igual a la raíz. A ver, una pregunta. Acá tenemos 4 multiplicado por la suma de 1, 2, 3 hasta 80. La suma de 1, 2, 3 hasta 80, suma de números consecutivos, es igual al último término, 80, multiplicado por 81 y todo sobre 2. Pero no olvides que acá hay un 10, o sea que también debemos colocar ese 10. Muy bien, recuerda que todavía seguimos con la raíz. Muy bien, podemos cancelar 80 entre 10, me queda 8, 4 entre 2, me va a quedar 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, 2 por 8 es 16, con la raíz me queda 4. 81 con la raíz me queda 9. Eso significa que voy a tener 4 por 9, 36. Ojo, esto era el numerador, esto es el denominador. En otras palabras, P va a ser igual a 80 dividido entre 36. Muy bien, nos damos cuenta que 80 entre 36 no me va a salir una cantidad exacta, ¿no? Vamos a tener que simplificar y luego hallar el resultado con un decimal. Si tú operas con mucho cuidado, vas a llegar a la respuesta. Y esa respuesta debe ser
2,22. Continuamos con la resolución de los ejercicios. En el problema número 7 me dicen que la suma de los n primeros términos de la serie 6 más 18 más 54 más 162 es un número de la forma 3 elevado a la 3p más 3 menos n más 3 sobre p más 1. Me piden calcular al final n por p. A ver, 6, 18, 54, 162. Hay una relación ahí. Hay una razón constante que no está sumando, sino está multiplicando. De 6 a 18 se multiplica por 3. De 18 a 54 también multiplico por 3. Y de 54 a 162 también multiplico por 3. Eso significa que es una serie geométrica finita, porque tiene n términos. ¿Cómo se calcula el valor de una serie geométrica finita? La fórmula es bastante sencilla. Nosotros vamos a anotarla por acá. La fórmula es el primer término, 6, multiplicado por la razón, 3, elevado a la cantidad de términos, n, menos 1, y todo sobre la razón menos 1. La razón es 3 menos 1, 2. Listo. Eso podemos operarlo, ¿no? 6 entre 2 nos va a quedar 3. 3 por 3 a la n, vamos a tener 3 a la n más 1. Y 3 por menos 1, menos 3. Pero en el problema nos dicen que la forma es 3 elevado a la 3p más 3 menos n más 3 sobre p más 1. Entonces vamos a darle forma. Por ejemplo, base 3 elevado a la n más 1, base 3 elevado a la 3p más 3. Estos dos deben ser iguales. Bases iguales, ¿cómo deben ser los exponentes? También deben ser iguales. Entonces nosotros diríamos n más 1 debe ser igual a 3p más 3. Muy bien. Ese 1 pasa al otro lado, tendríamos que n es igual a 3p más 2. Listo. Aún no puedo desarrollarlo, pero afortunadamente hay otro dato. El otro dato, ¿qué es lo que me dice? Menos 3, y acá tengo menos todo este elemento que está aquí. O sea que este menos 3 debe ser igual a todo esto que tengo por acá. Ambos deben ser iguales. A ver, entonces, si son iguales, menos n más 3 sobre p, podríamos llevarlo hacia el otro lado, sería n más 3 sobre p. Y ese menos 3 pasa a sumar al 1, debería ser igual a 4. Entonces yo diría, n va a ser igual a 4p menos 3. Muy bien, pero nosotros sabemos cuánto vale n. 3p más 2. 3p más 2. Ese 3p me daría p y ese menos 3 me daría 5. Si p vale 5, ¿yo puedo calcular el valor de n? Claro que sí, mira. Si p vale 5, 3 por 5, 15. 15 más 2, 17. Entonces ya tendría n y ya tendría p. A mí me piden calcular n por p. Si me piden calcular n por p, 17 por 5, 85. Continuamos con la resolución de los ejercicios. Veamos el problema número 8. En el problema número 8 me dicen que en la serie a es igual a 0,75 más 1,5 más 3 más 6 puntos suspensivos. El último término equivale a 32 veces el quinto término. Hay el valor de la serie y dé como respuesta la suma de sus cifras, incluyendo las decimales. Miren, de 0,75 a 1,5 y luego a 3 y luego a 6. Nos damos cuenta que esta es una serie del tipo geométrica, ¿no? ¿Y cuál es la razón? 0,75 para 1,5 multiplico por 2. 1,5 por 2, 3 por 2 y así sucesivamente. Recuerda que para una serie geométrica nosotros tenemos la fórmula. El primero multiplicado por, abres paréntesis, la razón elevada a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. La razón yo la tengo, el primero también, solamente nos falta saber cuántos términos hay. A ver, este es el primer término, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. A nosotros nos dan un dato, nos dice que el último término equivale a 32 veces el quinto término. ¿Cuál sería el quinto término?
Nosotros estamos multiplicando por 2, ¿cierto? O sea que el quinto término sería 12. Puntos suspensivos hasta llegar al último. Pero ¿qué ocurre con el último término? En el problema me dicen que el último va a ser 32 veces el quinto. O sea que lo debemos multiplicar por 32. Pero ese 32 no es cualquier número. El 32 es 2 a la quinta. Multiplicamos por 2 a la quinta. Y ahí vamos a observar lo siguiente. Si yo quiero ir del primero al tercero, se multiplica por 2 al cuadrado. De 1 a 3, 2 al cuadrado. Por ejemplo, si quiero de 2 al 5. De 2 al 5 hay 3 términos. Por 2, por 2, por 2. Eso significa que sería 2 al cubo. O sea que si yo tengo una cantidad de términos, se multiplica por 2 elevado a esa cantidad. Si yo tengo 2 a la quinta, significa que acá debe haber 5 términos. 5 y 5 términos más, debo llegar al décimo término. ¿Y cuánto es 12 por 32? Bueno, eso no es necesario hallar, porque tú ya sabes que hay 10 términos, con esto es suficiente. El valor de la serie es el primer término, 0,75, multiplicado por la razón, 2, elevado a la cantidad de términos que son 10, menos 1, y todo sobre la razón menos 1. La razón es 2, y 2 menos 1 es 1. Todo número dividido entre 1 sigue siendo el mismo, así que ya no lo coloco. Esto entonces tendríamos A es igual a 0,75 multiplicado por, ¿cuánto es 2 a la 10? 1024. Menos 1, 1023. ¿Y cuánto es 0,75 por 1023? Ahí tú vas a tener que operar con mucho cuidado y al final te va a salir 767,25. Uy, profesor, pero no hay clave. Lo que sucede es que en el problema a ti te dicen que halles el valor de la serie y des como respuesta la suma de sus cifras incluyendo las decimales. En otras palabras, tenemos que sumar las cifras incluyendo todos los decimales. En otras palabras, la suma de cifras va a ser igual, sumando, vas a tener en total 27. Esa sería la respuesta. Continuemos con la resolución de los ejercicios. En este caso tenemos el problema número 9. Me dicen cuántos mondadientes conforman en total el siguiente arreglo de 30 filas. Tú ya has visto el gráfico y podemos contar y colocar de frente los números. Por ejemplo, si nosotros tenemos 30 filas, comenzaremos por la fila número 1. En la fila número 1 tengo 5 mondadientes. En la fila número 2, analizando el gráfico, vamos a tener 9. En la fila 3 tenemos 13 y en la fila 4 tenemos 17. Y así hasta llegar a 30 términos. Si son 30 términos, debería llegar hasta la fila 30. Ahora, nosotros observamos que de 5 a 9 avanza 4. De 9 a 13 también avanza 4. Y de 13 a 17 también avanza 4. En otras palabras, es una serie aritmética, lineal. Por lo tanto, la fórmula es la siguiente. El primero más el último por la cantidad de términos, todo dividido entre 2. Pero profesor, tengo el primero, pero no tengo el último. No te preocupes, el último lo podemos hallar simplemente utilizando la razón. Como avanza de 4 en 4, podríamos decir 1 por 4 más 1, 2 por 4, 8 más 1, 3 por 4, 12 más 1, 4 por 4, 16 más 1. Entonces, acá será 30 por 4, 120 más 1, 121. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario. Tenemos el primero, tenemos el último y tenemos la cantidad de términos. El resultado vendría a ser el primero más el último, 5 más 121, 126, multiplicado por la cantidad de términos, 30, y todo dividido entre 2. Muy bien, si nosotros multiplicamos, dividimos y operamos con mucho cuidado, debemos llegar a la respuesta. ¿Y cuál es? 1890. Muy bien, vamos a continuar entonces con la resolución de ejercicios. Veríamos el problema número 10. En el problema 10 me dicen que la igualdad que se presenta calcula el valor de n. ¿Cuál es la igualdad? 9 más 16 más 23 puntos suspensivos n sumandos debe ser igual a 201 más 196 más 191 puntos suspensivos también n sumandos. La idea es que la suma de todos estos sea igual a la suma de todos estos elementos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A ver,
¿Qué te parece si primero calculamos la suma de todos ellos? Nosotros observamos que de 9 a 16 avanzamos 7 y de 16 a 23 también avanzamos 7. Podríamos calcular el término enésimo. El término enésimo va a ser igual, si avanza de 7 en 7 sería 7n. Y 7, para que se convierta en 9, me falta 2. O sea que el término enésimo sería 7n más 2. Lo podemos comprobar. Término 1, 7 por 1, 7 más 2, 9. Término 2, 7 por 2, 14 más 2, 16. Término 3, 7 por 3, 21 más 2, 23. Ya está comprobado. Pero a mí no me piden el término enésimo, me piden la suma, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Si nos piden la suma, le aplicamos sumatoria. ¿Del 1 hasta dónde? Si me dicen que son n sumandos, del 1 al n. Muy bien, esa sumatoria del 1 al n de 7n más 2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser 7 multiplicado por n, 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. ¿Cuánto es la suma del 1 al n? N por n más 1 sobre 2 y todo más 2, pero ese 2 es una constante. Cuando era una constante lo tienes que multiplicar por la cantidad de términos. Hay n términos, entonces más 2n es igual, va a ser igual a ¿quién? A ver, vamos ahora a resolver el que está por aquí. 201 más 196 más 191, nos damos cuenta que está disminuyendo de 5 en 5. Si disminuye de 5 en 5 podríamos calcular también el término enésimo. El término enésimo sería, en este caso, como disminuye menos 5, menos 5, menos 5, colocaríamos menos 5n. Dime, menos 5, para llegar a ser 201, nos faltaría 206. 206 menos 5n sería el término enésimo. Y lo podemos comprobar también. Término 1, 206 menos 5 por 1. 5 por 1 es 5. 206 menos 5, 201. Término 2, 5 por 2, 10. 206 menos 10, 196. Término 3, 5 por 3 es 15. 206 menos 15, 191. Muy bien, pero recuerda que no queremos nosotros el término enésimo. Lo que queremos nosotros es la sumatoria. Queremos la suma de los elementos. ¿Del 1 hasta dónde? Son n sumandos del 1 al n. A ver, serían 206, pero 206 es una constante. Por lo tanto sería 206 por la cantidad de términos. 206n menos 5 veces la suma del 1 al n. La suma del 1 al n, n por n más 1 sobre 2. Ahí está. Muy bien, a ver, vamos a calcularlo de esta manera. Mira, si nosotros observamos, este 2n puede pasar a restar al 206n, nos va a quedar entonces 204n. Menos 5 pasa a multiplicar, pasa a sumar. Tendríamos entonces por aquí 7 medios de n por n más 1 más 5 medios de n por n más 1. 7 medios más 5 medios, 12 medios. Y 12 medios sería 6 por n más 1. Podemos cancelar un n con el que está por aquí. Podemos sacarle sexta. Nos va a quedar entonces n más 1 es igual. Si nosotros sacamos sexta nos va a quedar 30 y 34. Y como nosotros queremos calcular n, la respuesta sale igual a 33. N es igual a 33. Muy bien, esa sería la respuesta. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Muchos éxitos y recuerda que saco liberos siempre primeros.